Hola, mi nombre es Carolina Alzate, soy fundadora y directora creativa del Open Lab. Somos un laboratorio que diseña modelos de negocio y marcas y usamos la creatividad para diseñar muchos formatos diferentes. El mantra que utilizo en mi vida diaria y en el Open es despertar el ser para diseñar el hacer, y los hongos han hecho que yo crezca como ser humano, pero que también mi equipo evolucione y crezcamos de una manera colectiva, y también los clientes que se han sumado. Que son capaces de expresar amor de una manera más distinta, son capaces de ver otro punto de vista sin juzgarlo, y son capaces de tener temas de conversación más amplios. Y hay algo particular, y es que sin a veces hablar hay una sonrisa que los conecta, porque ya vimos otra dimensión. Uy, si todo el acueducto del agua trajera hongos, la gente se daría cuenta más de su luz y su sombra, usaría más su luz para transformar en positivo, y su sombra sería más consciente cuando está saliendo para cuadrar la tienda. Bueno, yo hace 9 años tuve de cerca la muerte. Se me murió mi hija de 4 meses en mis brazos, y eso desencadenó un dolor muy fuerte, muy profundo en mí como ser humano. Se me destruyó todo lo que yo tenía armado, estructurado en mi vida. Se dañó mi matrimonio, la empresa donde yo trabajaba salí, pues fundé primero una empresa de 12 años y salí de ella, también un dolor muy grande para mí. Y todo, digamos, como todos esos dolores sumados en cadena, que venían como en un patrón ascendente en que no paraban de suceder cosas, me hicieron dar cuenta que yo no podía seguir así con tanto dolor por la vida, y aparte que con ese dolor hacía daño sin darme cuenta, pero me hacía más daño a mí misma. Empecé a buscar muchas cosas, grupos, libros, podcasts, videos, terapeutas, psiquiatras, neuropsicólogos. O sea, yo he ido a todo lo que quieran, a centros budistas, a iglesias cristianas, de todo. Y en ese proceso me di cuenta que habían procesos que me iba a demorar como por una trocha mucho tiempo, y empecé a darme cuenta que habían otras exploraciones como paralelas, un poco más independientes, que acortaban ese trecho, pero que significaban dar como saltos y saltar a cosas distintas. Y ahí llegué a los hongos. El día que yo llegué a los hongos, la primera vez que yo probé los hongos, lo hice de una manera recreativa, porque hay muchas formas de usar hongos. Pero como yo ya tenía un proceso interno que llevaba una búsqueda, en el caso mío no fue recreativo, sino que tuve una conexión con un pájaro con el que yo podía conversar, y yo veía a mi hija conversando conmigo y que me decía cosas, y había como un color morado alrededor de esa situación, y yo empecé a interpretar eso, y las demás personas que estaban conmigo lo lograron ver también, pero obviamente yo tenía como el vocabulario de esa conversación con ese pájaro, que era una dimensión como absolutamente salida de lo real. Y empecé a entender la muerte como el regalo más bonito que me hizo la vida, y es que la Carolina Alzate, antes de que Rebeca se muriera, era una Carolina Alzate muy enfrascada, muy estructurada, muy aconductada en muchos patrones de pensamiento que me mantenían fija, y con eso exigía a los demás. Y la Carolina que empieza a surgir después de esa muerte es un regalo de la vida, porque es otro ser humano muy diferente, que tiene la misma esencia, pero que puede ir en su luz, que puede volar, que puede desestructurarse y que puede ver otro punto de vista. Entonces llegué a los hongos de esa manera, y empiezo ya a usarlos de una manera más activa cuando empiezo a entrar después de la pandemia en unos estados muy altos de ansiedad, porque el negocio estaba en un momento muy crucial, y cuando yo ya empiezo a experimentar ansiedad de un nivel muy alto, empiezo a buscar ya de una manera terapéutica profunda los hongos, y empiezo con una macrodosis directamente, que fue pues un viaje impresionante. Ahí empecé con los hongos. Bueno, existen varias formas en que uno se puede acercar a los hongos. Normalmente la gente se ha acercado a través del mundo recreativo, como me fui con amigos a un lugar y comí hongos, pero pues no saben el peso, qué hongo están tomando, y digamos que eso tiene una incertidumbre muy grande porque uno no sabe qué está haciendo. Cuando yo me acerqué, yo como que los estaba llamando a mi vida, porque yo ya lo había hecho recreativamente, pero yo ya lo quería hacer de una manera profesional, pero no conocía a nadie. Un día estaba en mi oficina y llegó una amiga mía con una doctora. La doctora empezamos a conversar y llegamos al tema de los hongos, y yo le conté toda mi exploración y lo que yo estaba buscando. Ella me dijo, no, venga, yo trabajo en una fundación que trabajamos con hongos, hacemos procesos terapéuticos con micro y con macro, y eso te puede ayudar. Entonces yo lo dejé ahí,
Y resulta que alguien muy cercano a mí tenía un proceso de depresión muy fuerte y yo le dije, haz una macrodosis de hongos pues para que evoluciones eso. Y me dijo, yo lo hago pero si me acompañas. Y yo, wow. Bueno, no, yo me sentía muy preparada, pues tantos años haciendo cosas holísticas, yo estoy súper preparada para eso. Entonces me fui, pero fue una sorpresa porque eso me dio 3 vueltas. Y me fui a hacer la experiencia de la macro, en la cual yo me fundía como en colores, me sentí derretir y morirme en esa experiencia. Y ahí empiezo a introducirme como en un mundo absolutamente hiperdimensionalmente fuera de lo que yo he visto, conocido. Vi colores, vi formas, vi cosas que yo lograba diseñar, vi objetos y cosas que quiero diseñar y cómo quedaban diseñados. Vi personas, vi a mi abuela, vi cosas hermosas. Pero también el hongo me ofreció otra alternativa, y es que me empezó un dolor corporal muy fuerte en este lado del cuerpo, muy, muy doloroso. Y yo no hacía sino quejarme del dolor, y me indicaron en ese momento las guías del proceso, vete por ese dolor, o sea, ponle atención a eso, no sigas en la parte divertida, sino vete por ahí. Entonces yo ya empiezo a irme por el lado del dolor y se me apaga como todo el mundo dentro de ese viaje y estoy en negro y abro otra vez los ojos y estoy dentro de una jaula negra, pero yo era un animal y yo sabía que uno tenía animales de poder, pero yo nunca había visto, siempre había visto manifestaciones mías con aves. Pero en este caso yo empezaba a verme unas garras, empezaba a tocarme un pelo, empecé a verme colmillos y de un momento a otro como que me salgo de mi cuerpo y veo una pantera negra. Pero la pantera está en una jaula y está herida. Y me miro atrás donde me duele mucho y tenía una apertura gigante y me salía sangre. Inmediatamente hago ese giro dentro de mi viaje, veo 4 situaciones y 4 personas que me dolieron mucho en la vida y que se manifiestan a través de ese dolor que tengo. Y ahí surge, pues fue un proceso súper doloroso para mí, terminé el proceso, me fui para mi casa muy tranquila y a los 3 días me tuvieron que operar de 4 cálculos aquí. Y ahí empieza un proceso mío de un despertar. O sea, yo ya tenía herramientas, yo ya había explorado con el tarot, yo ya había explorado muchas cosas, hecho constelaciones, de todo, pero empecé a darme cuenta que yo ya no tenía ese dolor. Desde ese momento mi dolor a partir de esa situación desaparece, empiezo a ver la muerte de mi hija como el regalo más grande que me ha hecho el universo, porque de verdad surgió un ser humano que ha podido acompañar muchos procesos de otras personas, comunidades, tocar de verdad mentalidades, gracias a que cambió ese ser humano y salió esa luz y ya empieza en ese proceso en mí no de dolor ni de sanación porque la ansiedad desapareció. O sea, se los juro que yo ni siquiera sé contar lo que hay en el banco, pero yo siempre tengo abundancia, yo creo, o sea, tengo ya una conexión con muchas facetas de mi vida que yo ya creo muchísimo y confío en lo invisible y empiezo a ver manifestaciones y me empiezo a dar cuenta que ya los hongos ya me sanaron, pero que yo ya puedo acceder a más información. Prejuicios no, hace mucho rato no tengo muchos prejuicios. Sin embargo, está hablando una persona con exagerado de prejuicios, ¿ok? O sea, a mí me ha tocado deconstruirme para volverme a convertir, para lograr ser lo que soy hoy, que es un pedacito de lo que seré mañana. El miedo, sí, siempre, o sea, es como cuando tú vas a saltar un puente de 12 metros, por más que me guste saltar un río que a mí me fascina, siempre está el miedo de, ¿qué va a pasar si me tiro aquí? Es exactamente lo mismo cuando te introduces a un viaje, porque como tú pierdes el control de qué vas a pensar y cómo lo vas a maniobrar, y es un tiempo que en tu tiempo de reloj es tantas horas, y yo sé que esto va a pasar, pero en tu tiempo cuántico dentro del viaje no hay dimensión de tiempo, entonces tú crees que te vas a quedar ahí. Y es muy, muy fuerte porque tú dices en algún momento, ya estoy cansada de ver tanta fluorescencia, tanta cosa, esto es, pues, o sea, ¿qué es esto? El mundo se derrite, luego se construye, luego aparecen personas, entonces uno como que no tiene esa parte de saber que voy a saltar algo que no tengo el control, da mucho temor. Sí, siempre me da miedo. Bueno, lo más bonito del viaje es que el viaje empieza cuando termina la primera experiencia de psicodelia, porque cuando vos estás cuando estás en una macro, experimentas psicodelia, ves cosas, ves muchas cosas, y entre más nutrido sea tu cerebro de experiencia, pues imagínate la cantidad de cosas que puedes producir con esos ingredientes dentro de tu cerebro. Ahora la micro es distinto porque tú no ves fractales ni ves proyecciones,
pero empieza a despertar unas sensibilidades distintas que antes no tenías. Entonces yo ya empecé a considerarme, me siento sana, de verdad me siento muy sana, pero empezó a suceder algo distinto en mí, y es que yo ya empecé a, como si se me aprendiera la wifi en los 5 niveles completos, y empezó a percibir sensaciones, personas. Por ejemplo, se me para al frente una persona, no me ha dicho qué tiene, pero yo sé que en 2, 3, 1, mirándome solamente, va a llorar. Y como que tengo la capacidad de ir al fondo en la mirada y volver a salir, y sé que está en un proceso de ansiedad, o sé que tiene pánico en ese momento, o sé que lo que le impide cambiar su negocio es que obren sin el líder, o que le da miedo que se dé cuenta que se equivocó. Y eso pasa mucho en el mundo empresarial, y eso me ha servido mucho en el mundo corporativo para acercarme a los líderes de una manera distinta, porque yo trabajo con presidentes, líderes de compañías que tienen una decisión, hace efecto en millones de personas, y si logro cambiar esa mentalidad, y pues es un cambio en millones representado. Pero eso me lo empezó a dar, esa frecuencia más alta en la que empiezo a entender el mundo y sus señales. Que ahí viene otra cosa, y es qué significa que se me abra este libro que me pasó antier. En noviembre del año pasado estuve en la Sierra Nevada con los mamos, y se me abre un libro antier y me cae una hoja que me regaló el mamo antes de irme, que la tenía guardada en un libro y no la veía desde noviembre del año pasado. Entonces ya soy más consciente de las señales y soy capaz de unirlas. Entonces empieza a obrar algo muy bonito, es que el cerebro se empieza a interconectar y la conexión no se pierde, que por ejemplo el licor lo que hace es que desconecta. En cambio los hongos conectan, pero tiene una condición, y es dejarse morir para poder renacer. Y es que para yo poder afrontar un problema nuevo me toca dejarme morir en mi estructura de pensamiento de cómo lo iba a solucionar, porque así no está funcionando, y me toca buscar otra forma y otro ingrediente para solucionarlo. Entonces dejar morir una idea, o dejar morir un proceso, dejar morir una relación, una estructura, una forma en que yo pensaba de cómo tenía que ser el mundo, para que renazca otra cosa nueva. Y ahí la creatividad es absolutamente poderosa. Entonces, ¿qué pasa? Que te volvés, si ya tenés herramientas de creatividad, eso te lo hiperpotencia, y sos más consciente de coger cosas y juntarlas. Esta mañana tuvimos un problema muy grande de flujo de caja y porque no teníamos pues un tema corporativo de unos plazos, de unos contratos, y baja alguien de mi oficina: Caro, ¿qué vamos a hacer? Lo peor, así en pánico. Y yo le dije: párese, respire y confíe en el universo. No, estamos siempre sostenidos. A mí nunca he estado en las peores condiciones y siempre salgo a flote. ¿Cómo? He salido, o sea, yo salí de la Comuna 13, de vivir la Operación Orión, y aquí estoy sentada al frente hablándole a los jóvenes, a los pelados, diciéndoles: crean en lo que no han visto, que existe. El 99% de las cosas es lo que no se ve, pero hay que decretarlo y creer, y empieza a manifestarte. Y antes de hacer este video ya me escribe: Caro, solucionado. ¿Ya? Imagínate todo lo que se iba a estresar esa mujer. Yo no me estresé un pelo. Entonces esa es la diferencia. Lo único que diferencia a dos seres humanos es su mentalidad. No es donde nació. Una persona puede nacer rica y hacerse pobre, y viceversa. No es eso, es la mentalidad. Pero esa mentalidad crece cuando yo la estimulo. La gente le encanta ir a comer cosas deliciosas y son foodies y toman fotos, pero venga, ¿qué consume su cerebro? ¿Usted cómo expande su mentalidad? Entonces ahí radica la diferencia del post. Y es: si yo ya tengo mi cerebro estimulado y funcionando, ¿qué más le inyecto? Y también, que no dejo que entre en mi cerebro. Entonces ese miedo de esa persona lo tengo que parar. Por eso digo: pare, respire, confíe que acá estamos para sostener esto. Ya a esa persona la vibración del miedo le cambia, porque yo le acabo de elevar con esas palabras la vibración. Entonces el miedo sale, pero el miedo es la emoción más fácil de replicar. Entonces ya los hongos te hacen consciente de esa vibración, de que te estás comiendo. Por ejemplo, una vez ella se sienta frente a la comida y el estómago se cierra: no quiero que me des eso. Entonces cuando uno ya escucha, porque ya está muy conectado, uno ya sabe: no quiere comer eso, no voy a comer eso, voy a cambiar. O estoy en un lugar y estoy bailando y me duele todo el cuerpo, pero todo el mundo: estamos pasando muy bueno, no te vas. No, pues que mi cuerpo, pues que son las 9, no importa, es que mi cuerpo me está diciendo: llévame a la cama, por favor. Y yo tengo que ser coherente con eso. O no me gusta este sitio, por ejemplo, la energía de este lugar. Yo a veces entro a un lugar, ni siquiera adentro, estoy en la puerta y digo: uy,
y ya inmediatamente digo, si me frenes porque no, me devuelvo. No, yo ahí no voy a entrar. Y no necesito dar explicaciones ni nada, simplemente eso no es para mí. Es jugar con el tejido intangible del universo y es volver visible lo invisible y escoger los nodos perfectos, solo lo necesario. O sea, hazte cuenta que hay un algoritmo acá arriba lleno de una red de cosas que no vemos, que es lo invisible, y vos con la creatividad solo coges lo que es necesario y lo bajas para que resuelva un problema o una necesidad puntual o un deseo, porque a veces el lujo no es para ninguna necesidad, pero es lujo, o es una necesidad básica primaria de un ser humano. Entonces uno conecta solo lo necesario y lo baja. ¿Para qué sirven los hongos? Para escuchar cuáles son las señales de lo que te dicen los usuarios, de lo que el mundo está mostrando, de lo que el negocio está preparado para hacer. Yo no le puedo diseñar a una compañía enorme, por ejemplo ahorita estoy trabajando con una enorme que está en todas partes del mundo y el proyecto se presenta en Londres, por ejemplo, y yo no le puedo diseñar una cosa que ellos no tienen capacidad de hacer y que es tan lejana, porque también he diseñado proyectos de 25, 30 años futuro. Imagínate yo diseñar una cosa con mi equipo que el cliente no es capaz de hacer. Muy bacana la solución para el usuario, pero no son capaces de hacerlo. Entonces la creatividad lo que hace es tener la claridad y la intuición de que sí funciona y conecto y que son capaces de hacer, que va a recibir bien el usuario y que está bien puesto para el mundo que tenemos en este momento. Entonces los hongos que hacen clarificar el mensaje para no tratar de rellenarlo de cosas, no, y para que no sea el ego tratando de ganar premios, que ese fue el principio de la carrera de todos los creativos, ganar premios. A mí la verdad yo ni siquiera aplico a ningún premio, ni mando a nada, casi nunca publicamos los proyectos de fondo, pues porque es que yo no lo hago ya para que me aplaudan ni para ganarme más premios. Yo ya me he ganado muchos premios, pero eso no me hizo más feliz, soy mucho más feliz ahora. Y eso no quiere decir que no me quiera ganar un premio y que si me lo da no lo va a recibir, obvio sí, pero no, la fuente primaria creativa no es desde el ego de mi portafolio, sino de engrandecer estas compañías que hagan un mejor propósito para el mundo y que solucionen problemas reales de las personas. Después de esto empieza a suceder algo y es que te das cuenta. O sea, háganse de cuenta que dos personas, si a mí me sacan una fotocopia 5 años antes, la que está sentada acá y otra que esté 5 años más adelante, cada una puede tomar la misma situación con perspectivas distintas. Es decir, la misma situación, esta Carolina hace 5 años la asumía de pronto con una pataleta. Ay no, estoy furiosa con vos, no me hables. La Carolina de hoy dice, bueno, a ver, ¿por qué estás pensando eso? ¿Qué te hace pensar esto otro? Tal vez la del futuro ni siquiera ya necesita indagar en eso porque solamente coge la información que está por aquí en el algoritmo y no necesita más información porque ya entendí, ¿cierto? O en un sueño puedo buscarte y conversar del tema. Pero digamos que el aterrizaje depende de la evolución de las herramientas que también uno tiene y de los hábitos. Si yo consumo una micro o hago todo este proceso y me elevo, pero después todos los días tomo trago, como chorizo, duermo mal, ojo pues me encanta el chorizo, pero yo le estoy restando a mi proceso. Entonces, entre más hábitos me lleguen a ir a ese nivel de expansión de conciencia, pues más receptores tenés abiertos en el cerebro. Si yo aporreo mucho mi cuerpo y mis hábitos y dejo entrar información de pensamientos negativos y cosas que me castigan y me autolatigan, pues yo le estoy bajando a ese proceso. Entonces en el aterrizaje empiezan a suceder cosas, es que te das cuenta y eso es la conciencia. La conciencia es darse cuenta. Ahora, me di cuenta cómo actúo ya con la situación al frente. Y es lo que te digo, pues todas las personas hemos vivido una muerte de alguna manera. Ahora, ¿cómo la procesamos? Yo he visto gente que ha tenido muertes de hijos y llevan 9 años igualitos y yo ahora los veo y yo ya estoy al otro lado en otra cosa, pero es que yo tomé el túnel, yo tomé un trayecto más corto que me acercó a estar sana y a evolucionar y ampliar mi conciencia y mi visión y ser capaz de mandar amor. Ese es el aterrizaje más lindo. Por ejemplo, tú ya no estás conmigo trabajando o tú ya no estás conmigo en una relación, pero igual te puedo querer y desear lo mejor. Y por eso todas las personas que han trabajado conmigo en su mayoría vienen a visitarme o incluso se vuelven clientes, lo más lindo del mundo. Pero es porque puedo terminar ya ese tipo de cosas con amor, no con dolor, ni rabia, ni chuzando como antes, sino que se puede evolucionar a un plano más de amor. Ese es el aterrizaje, que empezás a ver el amor en las connotaciones numéricas. Por ejemplo, pagar la factura de la DIAN con amor. Pues qué rico que pude pagar la DIAN. Gracias, de verdad.
y no, puta, no, ¿por qué? Pague las facturas con amor y le aseguro que le entra más plata. Bueno, mira, las personas necesitan recorridos distintos y uno tiene que ser muy compasivo y empático con eso. No todo el mundo, por ejemplo en el Open que hemos hecho procesos de micro, no todo el mundo está listo para abordarlo de la misma manera. Hay gente que es capaz de recorrer lo mismo en un trayecto corto e irse en un avión rápido o en un tren de velocidad. Hay gente que necesita un camino más largo, que le expliquen, que le bajen la teoría, porque los seres humanos, unos son más racionales, otros son más emocionales, otros son más físicos, otros son más de la conexión espiritual, que son las 4 naturalezas. Entonces yo necesito entender qué ser humano tengo al frente y entender que la autopista no es la misma y respetar el proceso y entender que todo el mundo no está en lo mismo. Yo trato ya, digamos que la faceta, uno siempre pasa por la faceta de evangelizar. Yo ya no estoy en esa faceta porque uno no es evangelizador, uno solo ayuda al que de verdad necesita la ayuda. Yo no voy a entrar a tu vida a decirte, mira, tú necesitas, así lo vea. Pero si tú me preguntas, yo te abro el portafolio completo, que eso es muy distinto. Cuando a mí alguien en la oficina me dice, esta persona está lidiando, hace 2 meses me dijo, esta persona está lidiando con algo, date una conversadita, yo, es que no me preguntó y me tiene al lado. Eso es intrusivo. Entonces hay que respetar y ya esa persona llegó y ya está ampliándose. Entonces es en el momento en que las personas nunca uno está listo, siempre va a tener miedo. El miedo está acá parqueado conmigo, ahí. Lo que pasa es que yo ya lo abrazo y voy con él. Nunca se va a quitar, pero ya te hace recorrer caminos y ya vas avanzando en ese proceso. Listo. Que me han dado los hongos bajo todo el conocimiento que he entendido, es decir, ese conocimiento lo que lo hacen los hongos es que esté más lúcido y más hiperconectado. El conocimiento ya estaba ahí, las herramientas siguen llegando porque todos los días evoluciona algo nuevo. Los hongos te hacen vivir el proceso de la muerte con más desapego y soltarte. Hace poquito me quebré el coxis, hace 13 semanas. Me gusta hacer trekking, me caí en una piedra, me quebré el coxis, súper doloroso. Y me mandaron solo droga muy, muy fuerte para el dolor que me hacía sentir muy anestesiada. Y la paré y empecé solo microdosis, solo para recuperación. Y fui al médico y no podía creer que yo ya estuviera bailando en tan poquito tiempo. Pero es porque puse toda la energía en concentración. Entonces puedo curarme el cuerpo, puedo procesar un cambio de relación, puedo procesar la muerte, puedo procesar un cambio de trabajo o de vida profesional o aprender un idioma, o sea, expandir cosas. Lo que pasa es que uno es el que le pone la intención y uno dice, todo mi cuerpo y toda mi energía se va a enfocar en este objetivo que yo quiero conseguir. Entonces todo el cerebro se prende en eso. Así cuando estés consciente hablando, no lo creas, el subconsciente está trabajando en eso. Bueno, lo primero, voy a empezar por los que no hacer. Lo primero de irme con un amigo a buscar hongos en tal parte y yo con eso me voy a curar la depresión, es una forma bastante ruda de arrancar un proceso de estos. Y además que es sin conocimiento. Yo lo primero que haría es acercarme a gente experta. Les recomiendo Fundación Viva, que es los que yo siempre conozco y siempre envío. Para mí lo primero es entender y aceptar que estás en un proceso. Muchas veces estamos en ansiedad. El sábado, acuérdense pues que yo uso mucho estas gafas amarillas porque como mi mirada es tan intimidante, a veces para salir a bailar es como para que la gente no se intimide, porque se los juro, se me tiran encima y me lloran, me cuentan muchas cosas, o sea, muchas cosas como me quiero suicidar o antier intenté esto y yo no estoy preguntando. Entonces el fin de semana me pasó que una persona se me acercó y me dijo, yo tengo demasiado miedo, ansiedad, no sabes, y estaba con un vapeador y yo le dije, entrégueme ya eso. Tráigame ya la primera arma de destrucción que tiene en la mano. Muy rico, sí, pero esa vaina es súper mala para la ansiedad. Y lo que sucede es que las personas no reconocen. Entonces están en un loop, en un ciclo vicioso. Ojo, todo es el equilibrio. Me encanta salir, bailar, pero dentro de mi bienestar, ¿cierto? Y sé cuándo retirarme. Pero si yo estoy en una ansiedad horrible y en un temor incansable todo el tiempo, y yo salgo y le justo esto y le mezclo esto y le mezclo esto otro y entonces ya también le pongo esto y encima trasnoché, encima me fui con el que no era y amanecí donde no era, entonces yo ya estoy haciendo una bomba atómica para estar en una depresión horrorosa. Entonces yo, ¿qué les recomiendo? Aceptar sus procesos, abrazarse, es cuidarse, protegerse, amarse
y saber que estamos en procesos de sanación, que son necesarios aceptarlo, y eso no los hace malos ni locos, eso los hace personas evolucionadas que aceptan que tienen que tratarse para poder ser mejores y para poder expandir. Nadie atrae a otro ser humano increíble si no está vibrando alto. Entonces, ¿usted para qué quiere atraer desde lo bajito si puede atraer cosas desde un nivel altísimo? Vaya y recorra la montaña, escálela y llegue a la cima, que todo el mundo es capaz, pero falta aceptación. Yo creo que eso es un paso muy importante en el proceso. Y la otra es buscar gente experta, gente que ya lo haya hecho. Hay muchos podcasts, en el Open Lab tenemos un montón de podcasts, de talleres, de cosas para que la gente empiece su proceso, y lo que ya nosotros no podemos cubrir, los recomendamos y los guiamos. O sea, no hay ni una sola persona en mi Instagram que no le haya respondido acerca de estos temas. Entonces ya estamos acá para que los otros también utilicen los caminos de otros recorridos. Hay muchos caminos para llegar, ya cada quien tiene que escoger, y no necesariamente tienen que ser los hongos. Eso sí, es bajar de Palmas a Medellín por el túnel, ya usted verá si se va por trocha en burro. Es que el hongo combina con todo de la naturaleza. Lo que pasa es que él te dice que quiere y que no quiere. Entonces hay gente que rechazas y no sabes por qué. Pucha, yo ya después de que hice esto, esta persona me fastidia, no quiero hablar con esa persona, algo me pasa. Y te aseguro que si escuchas, te está pidiendo que te alejes, después vas a ver por qué. Él solo rechaza. Miren, a mí me pasó una cosa súper charra. Yo estaba súper feliz saliendo con alguien, y al mes nos fuimos a un paseo y nos comimos unos hongos, y sorpresivamente yo corté. Es como si hubieran cortado leche con limón. O sea, el limón con la leche, ¿cierto? Impresionante. No tengo explicación racional. ¿Pero por qué? Es que no tengo explicación racional. Es algo que me dice, siento, necesito seguir mi camino. No es acá que tengo que estacionarme, necesito seguir. Y ya. Entonces él mismo te dice con qué sí combina y con qué no. Pero hay que hacerle caso, porque es como ir en un río. Y si vos en el río te querés pegar de un chamizo que está en el río viniendo de un árbol, y te aferras, vas contra la corriente, te puedes aporrear porque de pronto la turbulencia te aporrea con las rocas, y ya estás gastando mucha energía. Pero si vos te soltás, como cuando te echan de un trabajo, que también es un regalo de la vida, pero vos te querés morir, pero si te soltás, viene otra cosa mejor. Yo he contratado gente que han echado de compañías, y he contratado gente que el jefe les dice, vas para el peor lugar del mundo. Todo bien, baby, te quiero, luz para ti, pero suéltese, que el mundo la vida le va a mostrar, no hay que decir nada más sobre eso. Entonces es ir con el fluido armónico del universo. Si el universo le quita a uno una persona, es por algo. Siga, que si es para usted se lo va a volver a poner, pero nos aferramos mucho. Entonces yo creo que ese es el con y sin, escuchar esas señales. Pues a ver, a la gente le encanta poner etiquetas. Afortunadamente en mi casa ya todo el mundo sabe todo. Que me gusta el cannabis, que me gustan los hongos, que sé usarlo, mi hijo sabe, todo el mundo sabe, entonces no tengo nada que ocultar. Y en Bancolombia no les importa, entonces no importa. O sea, mi cuenta bancaria no va a cambiar. Hay demasiados paradigmas, entonces a mí me indigna mucho cuando las personas quieren tratar de ofenderte o de... A ver, si usted hubiera tenido el dolor que yo tuve, y si a mí me dicen que en la India uno se cuelga de una pestaña y se le quita, yo voy y lo hago. Pero usted no puede opinar sobre mi dolor porque usted no lo ha vivido. Entonces me parece indignante que alguien critique el proceso de otro cuando nunca lo ha vivido o estado. Y eso también. También tengo haters, porque brillar significa tener haters, así que todo bien, amor también, porque eso lo hace a uno mejor todo el tiempo. Y es que a nadie le gusta que los otros se expandan. Hay gente que no quiere que los otros se expandan, porque si el otro se expande, de pronto lo deja como pareja, o cambia de trabajo, o dice, por ejemplo, me encontré una cliente en estos días del mundo corporate y me dijo, Caro, dame trabajo, no me importa ganarme menos. Es brillante y está en un mega corporativo. Yo le dije, pues renuncio y hablamos, ¿cierto? Pues allá no les va a gustar. Eso, por ejemplo, me indigna, porque la gente cree que ser mejor es ganar plata, y ser mejor es vivir bueno todos los días, porque si nos morimos en un minuto, pues no lo disfrutamos todo. Entonces me indigna cuando te acorralan y cuando te señalan desde el juicio, pero cuando una persona enjuicia también es porque tiene muchas cosas por dentro que no quiere reconocer. Entonces la verdad, pues yo ya ni siquiera escucho esas cosas y no importa.
Y cuando quieran cambiar de lado y ver este mundo, acá estoy para servirles todas las veces que sea posible, así un día me hayan señalado, no me importa. Bueno, yo le diría que es normal tener miedo, o sea, yo ya voy a cumplir 40 este año y todavía me da miedo, pero me veo más joven ahora que cuando tenía 30, para que sepa. Entonces imagínese usted vivir cada día experimentando algo nuevo, conociendo gente, aprendiendo idiomas, conectando sin temor, yéndose a todo eso que quiere reconocer en su vida, solo porque un día decidió hacer un salto, pero es un salto cuántico que le va a cambiar todos sus otros miedos inmediatamente, proporcionalmente. Imagínese usted enfrentar su mayor miedo, que la verdad tiene esto de dimensión, de grueso, es súper delgadito, y empezarse a abordar, tirarse en otros mundos y ser capaz de ir a tomar cerveza con el portero o ir a sentarse con un presidente en una casa, tomarse una copa de vino o ir a conocer un personaje increíble en otro lugar del mundo. O sea, cuando uno salta el primer miedo, eso se vuelve cuántico y proporcional. Entonces sí, está bien que tengas el miedo y lo reconozco, está bien, todos tenemos miedo. Lo importante es que detrás de la capa del miedo está el regalo más bonito del miedo, que se llama la valentía. Y una vez usted gana un pedacito de valentía, usted se vuelve valiente para muchas otras cosas. Entonces imagínese vivir la vida desde la valentía y morirse lleno de experiencias, no de dinero ni de materialidad, bueno, sino morirse lleno de experiencias. Eso sí es un logro en la vida. Coman hongos. Pues responsablemente.